Con Ruth del Salto. Bienvenidos todos, esto es Club de Prensa Ecuador a través de la cadena internacional NTN 24, soy Ruth del Salto. Algunos temas en agenda noticiosa en mi país, vamos a tratar uno de ellos, incendios consecutivos en Guayaquil, el puerto principal. Uno arrasó una fábrica de motocicletas, 2 días después otro fuego consumió gran parte de un edificio, un complejo comercial, 6.000 metros cuadrados, y esto ocasionó el colapso de un edificio de 10 pisos. Luego otro incendio. El gobierno de Noboa sospecha que los incendios han sido a propósito. Lo vamos a hablar enseguida aquí en Club de Prensa Ecuador. Mientras tanto, vamos a ver imágenes del lujoso hotel de Donald Trump en Miami, en donde se van a reunir Daniel Noboa de Ecuador, Javier Milei de Argentina, Bukele de El Salvador y otros presidentes de nuestra región. Reservar una noche en este hotel, el Doral de Miami, de Donald Trump, cuesta hasta $2.000, pero depende del paquete, del espacio. Bueno, aquí va a reunir a sus aliados de América Latina el próximo 7 de marzo. Los presidentes de Ecuador, de Argentina, de El Salvador, también está Santiago Peña, van a llegar ahí el presidente de Honduras, el de Bolivia. Ellos han recibido la invitación a esta cumbre en Miami, prevista, como lo digo, para el 7 de marzo. Sin embargo, esta no es la primera vez que Trump decide hacer de una de sus propiedades el centro de atención o el motivo de reunión. En un momento de alta expectativa política, ya en julio del 2025, el republicano aprovechó su espacio, uno de sus hoteles, también para citar a una cumbre de altos dignatarios. La gira por Europa en medio de tensiones arancelarias con Bruselas, una creciente tensión con Rusia por la guerra de Ucrania, también para inaugurar el refinado campo de golf en Escocia, con autoridades escocesas como sus invitados y amplia cobertura de la prensa. Vamos a hablar inmediatamente sobre esta cumbre de los aliados de Donald Trump, aliados en América Latina. Para esto voy ya inmediatamente a saludar en Club de Prensa Ecuador. Nos acompaña a esta hora Natalie Pernet. Ella es abogada, analista política. Un gusto tenerte, Natalie, aquí en NTN 24. Bienvenida. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con toda tu audiencia de Latinoamérica. Gracias. En este miércoles de ceniza, después de venir de un feriado largo en Ecuador, en mi país, muchos disfrutaron de este carnaval. También voy a saludar, a integrar a Arturo Moscoso, él es analista político. Arturo, gracias por estar con nosotros. Hola Ruth, gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia y un abrazo a Natalie. Gracias a los dos por estar aquí en este espacio. Y la primera pregunta y de rigor. Bueno, sabemos que Daniel Noboa tiene una buena relación con el presidente Donald Trump, sin embargo todavía no ha recibido una audiencia en privado, se han dado algunas visitas en nuestro país con respecto a altas autoridades, estuvo Marco Rubio, estuvo Kristi Noem también visitando, incluso en una coyuntura importante antes de una elección popular, un referéndum que se llevó a cabo en el Ecuador. Natalie, empiezo contigo. ¿Qué busca realmente Estados Unidos en esta etapa? Contención de China, dicen algunos en nuestra región, aseguramiento de minerales estratégicos o reconstrucción de la influencia política, esta mirada que tiene Donald Trump, dicen, hacia América, hacia esta parte de nuestro continente. ¿Cómo lo ves tú? Hola Ruth, yo creo que básicamente es un poco de las tres cosas que acabas de mencionar. Sin embargo, yo no sé qué tan aliado es el presidente Noboa de Estados Unidos, porque como bien mencionaste, no ha habido de momento todavía un acercamiento cara a cara que nos permita señalar que en efecto hay una relación de cordialidad o de reciprocidad. De hecho, si analizamos, por ejemplo, los tratados que de momento están vigentes, del Ecuador inclusive tiene aceptado el recibir deportaciones de incluso no nacionales. Entonces, en un país con las tasas tan altas de delincuencia como lo tenemos en el Ecuador y demás, ¿qué tan beneficioso es para nosotros tener ese tipo de cláusulas dentro de los acuerdos que hoy están vigentes? Yo no lo sé, no creo que sea un tema de reciprocidad. Lo que sí creo es un tema geopolítico de, pues me va mejor llevándome bien que llevándome mal,
pero porque no me queda de otra, no es un tema de nos llevamos bien de lado y lado, y en política no hay amistades, hay intereses, así que sin duda alguna el interés que debería llevar el presidente Noboa a Miami tiene que ser la seguridad, porque el tema del crimen organizado, su palabra lo dice, está organizado de manera transnacional y la única manera de generar un ataque que en algo pueda contener es un ataque que también sea transnacional. Entonces creería que, hablando de intereses, nuestro interés principal debería ser el tema de seguridad, en donde Estados Unidos ha dado muestras de querer intervenir, sí, pero sin pagar una factura que nos vaya a salir todavía más cara que la enfermedad, que en este caso es de lo poco que se está hablando en el país, que es la recepción de deportaciones, incluso de no nacionales ecuatorianos. Arturo, ¿en qué concuerdas con lo expresado ya por Natalie? Bien ha dicho, pues todavía no ha habido una reunión oficial, no sabemos cuán buena es la relación. En todo caso, se habla de acercamientos que tienen que ver y que nos conviene a nuestro país en materia de seguridad, que nos podría estar ayudando Estados Unidos. Tuvimos la visita de Marco Rubio en su momento. ¿Qué podríamos sacar de esta reunión, de esta cumbre además selecta con invitación personal a unos pocos en nuestra región? Sí, Ruth, justo eso, por eso quería empezar. Hay que tomar en cuenta que esta es una invitación a los que Trump considera sus aliadas en América Latina, y eso es positivo, ¿no? Es positivo que nuestro principal socio comercial y también nuestra principal fuente de ayuda en cuanto al combate a la inseguridad y a la violencia, pues invite al presidente a una reunión. Ahora, ¿qué se va a sacar en claro en esa reunión? Es complicado. El primer tema en agenda es el tema de la influencia china. Creo que ahí va a estar el peso de la reunión. Trump finalmente está viendo que no puede seguir aplicando esa política de palo sin zanahoria, que sería en este caso, es decir, pedirnos cosas, ¿no? Sin proponernos algo a cambio, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros negarnos a recibir inversión china si es que Estados Unidos no nos ayuda también con inversión propia o de sus aliados, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro también, el tema del narcotráfico y el crimen transnacional, que es un tema que les complica a la mayoría de países, sobre todo a Ecuador, Colombia y Perú en este momento, pero que Estados Unidos, a pesar del discurso, no ha hecho mucho, ¿no? Al menos por ayudarnos. La ayuda que nos ha ofrecido ha sido muy exigua y no se ven resultados reales de esa ayuda, ¿no? Veamos si es que eso también adquiere una relevancia importante en esta mini cumbre. Y lo que ha dicho Natalie, ¿no? El tema de la migración, que es otro tema también muy complejo en América Latina, sobre todo la migración que recibimos de otros países y la que sale evidentemente de América Latina hacia Estados Unidos y el tratamiento que están recibiendo allá. Ahora, como es una cumbre con varios mandatarios, va a ser muy difícil que se llegue a acuerdos puntuales, creo yo, con el Ecuador exclusivamente. Y para eso creo yo que se necesita una reunión más larga y extensa, sea a nivel presidencial o sea a nivel ministerial, entre los dos países, ¿no? Para un poco ver las necesidades específicas del Ecuador más allá de las necesidades del continente y de las alianzas que se puedan tejer con estos presidentes invitados, ¿no? Ahora, importante que lo que has citado, ¿no? Lo que tiene que ver con la migración, que más adelante lo vamos a tratar con Natalie, con Arturo. Pero, Natalie, aquí Arturo ha puesto sobre la mesa esto de la influencia, quizás la influencia china en nuestra región, algún mensaje más que para los nuestros, para ellos, para los chinos. Existe un riesgo, y particularmente en nuestro país, en Ecuador, de quedar atrapados en esta lógica de conmigo o contra mí. Si yo acudo a esta reunión, si me muestro muy cercano a las políticas, a esta red que se está armando de quienes son afines a Donald Trump, pero no hay que negar lo que actualmente todavía mantenemos con China. De hecho, yo concuerdo con Arturo en el tema de que esta cumbre tiene un mensaje de simbolismo alto. Recordemos que cuando se detuvo al dictador Maduro, las palabras fueron textuales. Donald Trump se refirió a todo el territorio de Latinoamérica como backyard, es decir,
su patio trasero y dijo que no se podía descuidar las cosas que están sucediendo en su patio trasero. Entonces, creo que además de la influencia de China, hay una influencia rusa que también es importante, pero sin embargo, yo no veo que en el juego geopolítico de momento está ya la carta de si estás conmigo o si estás en mi contra. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países, al menos, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, tienen relaciones comerciales no solo con la una hegemonía que es Estados Unidos, sino también en el caso, por ejemplo, ecuatoriano o en el caso europeo, con economías que vienen de Asia y de China principalmente, e inclusive pese a las sanciones que hay con, con Rusia, hay ciertos intercambios que también se están haciendo. Entonces, sí creo que es una forma de mandarle un mensaje al mundo de este es mi patio trasero. No sé si deberíamos nosotros como latinoamericanos permitir que así sea como nos vayamos a posicionar ante el mundo como el patio trasero de Estados Unidos. Sin embargo, para el señor presidente de Estados Unidos, sí es como nos pretende posicionar. O sea, aquí está mi continente, básicamente. Yo soy Great Again, esta gran nación, Estados Unidos, y acá está mi patio trasero y nadie se mete con mi patio trasero. Y acá están mis aliados. Pero una vez más, en política hay intereses. Entonces, ¿qué vamos a ganar los distintos países invitados a esta cumbre? Porque más allá del mensaje, evidentemente esta cumbre tiene que decantar en acciones para países que están enfrentando situaciones tan complicadas como por ejemplo en Ecuador es el tema de la seguridad, en otros países quizás sean otros los temas dentro de los mismos invitados, pero a lo que yo creo que debería apuntar esta reunión es a que después de la foto y después de mandar el mensaje geopolítico se pueda concretar sesiones en donde nuestra Cancillería, nuestros ministros sean recibidos también en la Casa Blanca y podamos empezar por acuerdos mínimos, como por ejemplo el respeto a la humanidad de los ecuatorianos que están siendo deportados. Un acuerdo mínimo, básico, pero necesario y que hasta el momento no se ha exigido por parte de ninguna autoridad desde Latinoamérica. ¿Qué se ha hecho con respecto a ese acuerdo a la humanidad? Bastante insistido durante este programa, que es esencial, Arturo. Acuerdo por la humanidad, tema migración, uno de los puntos. ¿Cuán enfáticos hemos sido, cuán rigurosos hemos sido a nivel de Cancillería, de representatividad diplomática para decir, a ver, ¿qué está pasando? Recordemos un caso muy famoso, el de este niño Liam con su padre, o a veces se prefiere mirar hacia el costado para evitar cualquier tipo de contraposición, que nos ponga en una mala situación como Ecuador a los ojos de Donald Trump, de sus políticas, de la administración. Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas, pero sí hay que ser cauto en cómo se está juzgando la actitud del gobierno ecuatoriano y sobre todo de Cancillería en este tema. Partiendo de dos cosas. La primera, lo que has dicho tú al final acerca de Liam, fue un pedido, la nueva intervención del Estado ecuatoriano fue un pedido de la familia de Liam y de sus abogados, porque había un proceso de asilo en ciernes. Y cuando tú pides asilo, ¿por qué estás pidiendo asilo? Porque no te sientes seguro en tu país de origen. Entonces, es ilógico que el país de origen del que tú estás huyendo pidiendo asilo intervenga en la situación migratoria del Liam. Y por eso pues, fue ese pedido y eso fue la respuesta de la Cancillería, que ha sido confirmada por los mismos abogados y por la misma familia de Liam, ¿no? Y por el otro lado, yo conozco muy de cerca la labor que ha estado desempeñando el Ministerio de Movilidad Humana, que hasta hace poco estuvo a cargo del embajador Alejandro Dávalos, que creo que ha sido un desempeño bastante eficiente para tratar el tema de la migración, al menos del tema de recibir de nuevo a quienes son deportados desde Estados Unidos, tratando de ayudarles en la medida de lo posible. Pero claro, por el otro lado también el gobierno no puede tener pronunciamientos mucho más fuertes o mucho más tajantes cuando está de por medio todo lo que hemos venido hablando acerca de las relaciones que tenemos con Estados Unidos, que son fundamentales para combatir el tema de la violencia y la inseguridad por ahora y también los temas de desarrollo en general, ¿no?
Si Estados Unidos, Natalie, busca disputar esta influencia de la que hemos hablado en nuestra región, particularmente en nuestro país, llega tarde frente a lo que ya tenemos con China en temas de infraestructura, de financiamiento, de comercio. No creo que llegue tarde porque eran momentos diferentes. Recordemos que la gran mayoría de obras que tienen por temas de contratación pública y demás, al menos en países como el Ecuador, vienen desde periodos anteriores. Lo que sí creo es que tiene que aquí aplicarse la regla más básica de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque evidentemente infraestructura es lo que se requiere en un país en vías de desarrollo. Y pues como país tendremos que invertir con quien sea el mejor postor. Si Estados Unidos viene con esa entereza de ser el mejor postor y un mejor aliado para poder traer inversión extranjera y obviamente pedirá como garantías, por ejemplo, la existencia de seguridad jurídica para que puedan traer su inversión, bienvenido sea. Sin embargo, no creo yo que en esta guerra económica, que es esta nueva forma de generar las hegemonías mundiales, en una economía tan pequeña y tan volátil como la ecuatoriana, podamos darnos el lujo de no tener comercio con otra potencia mundial, o menos aún de en este momento pretender creer que se puede parar las obras de infraestructura y los contratos que ya estaban dados, pues en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y eso aplica tanto para el derecho local como para el derecho internacional. Entonces, de momento, con lo que está en firme y con lo que se está llevando a cabo, hay una suerte de certeza. ¿Qué puede venir más adelante? Pues Ruth, sin duda alguna, como un gobierno responsable, más allá del tema geopolítico, tendremos que pensar en el tema económico, porque como Ecuador necesitamos inversión extranjera de diversos lugares para que se pueda generar empleabilidad. Recordemos que tenemos cifras y tasas de desempleo muy altas como para en este momento generar mayor falta de certeza. Ahora, Arturo, antes de ir a la pausa comercial, ¿puede Washington ofrecer condiciones un poco más concretas con respecto a materias de seguridad? Lo decía hace un momento, tuvimos la visita de Marco Rubio, se anunció tantos millones de dólares destinados a preparación conjunta con personal norteamericano. Se hablaba de instalar bases, todavía se sigue hablando de instalar bases extranjeras en el Ecuador para contrarrestar lo que tenemos, el problema mayor, que es la inseguridad, la delincuencia. Sí, se puede. Creo que es importante que eso se obtenga. En el tema de las bases, aquí hay que tomar en cuenta que lo que se preguntaba en la consulta era la instalación de bases extranjeras, pero sí se puede usar esas bases para que vengan fuerzas extranjeras que ayuden a controlar la criminalidad y la delincuencia. Eso es un convenio que tiene muchos años de firmado con los Estados Unidos y que no ha sido revocado por la Constitución actual porque no hay razón, porque no se le está cediendo propiedad ni territorio, y que pues, se podría utilizar justamente, y ya se habló incluso cuando vino Noem al Ecuador, ya se habló de esta posibilidad, pero lamentablemente no se ha concretado, ¿no? Y lo que estamos viendo en el Ecuador es una serie de políticas que se anuncian, pero que no llegan a concretarse y que sobre todo no están generando resultados. La violencia en el Ecuador no ha remitido, los índices de criminalidad y de homicidios siguen aumentando, más allá de los esfuerzos que aparentemente está haciendo el gobierno, y creo que pues la ayuda de que nos pueda dar no solo Estados Unidos, sino en general un conglomerado regional alrededor de este problema es importantísimo, porque solos no vamos a poder combatir este problema. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Enseguida vamos a hablar sobre estos incendios consecutivos que se han dado en Guayaquil. El gobierno de Noboa dice que se han dado a propósito. Uno de ellos ocasionó esto: desplome, el colapso de una de las torres del edificio Multicomercio en pleno corazón comercial del puerto principal en Guayaquil. Esto luego de un incendio de gran magnitud. ¿Qué sabe el gobierno? ¿Qué conoce para asegurar esto de que han sido a propósito, de que se trata de hacer una situación de inestabilidad, de desestabilizar el país? ¿Por qué? ¿Por qué lo afirma así el ministro del Interior, John Reiner? Volvemos enseguida. Esto es Club de Prensa Ecuador.
Bueno, y la policía y el ministro del Interior, John Reinberg, ingresaron a las instalaciones de Segura EP. Reinberg anunció que las instalaciones de esta entidad municipal iban a ser intervenidas. Los recursos, los sistemas logísticos de Segura EP serán usados en el sistema de seguridad, pasarán a ser coordinados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El ministro ha sostenido que los incendios en Guayaquil no son algo casual, que están investigando las causas. Así lo ponía en redes sociales. Hoy el gobierno central ha tomado el control operativo de las instalaciones de Segura EP. No es una decisión política, es una decisión de seguridad. Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real. No hemos venido a confrontar al municipio, hemos venido a proteger a quienes viven en Guayaquil. ¿Qué certeza se ha conocido, Natalie, hasta el momento? Y Arturo también. Cuando antes de irnos de carnaval se escuchaba al ministro del Interior decir, pues quizás esto responde a un escenario, disputas, bandas, narcotraficantes, es a propósito, incendios de Guayaquil. Aparte de que estamos viviendo una situación política complicada por lo sucedido, que lo citábamos en Club de Prensa Ecuador el miércoles pasado, de la detención del alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿A qué responde esto? ¿Cuánta base tiene el gobierno para decir que estos incendios no han sido de una situación fortuita, sino que han sido provocados? A propósito, esa es la palabra, el término. Natalie. Bueno, creo que lo principal es saber que hace menos de 2 semanas con sicariato asesinaron al cabecilla de una de las bandas criminales que estaba dentro de una urbanización ultra privada y extremadamente exclusiva cercana a la ciudad de Guayaquil, que fue en Mocolí. Y lo novedoso aquí es que a una de las parejas sentimentales de este señor asesinado a través de sicariato y con nexos dentro del crimen organizado, con investigaciones abiertas, pues una de sus parejas sentimentales poseía un bazar cuyas ventas superaron en menos de un año los $2 millones, un bazar exitosísimo sin duda alguna. Y en el edificio que se desploma, en la planta baja funcionaba justamente este bazar que tenía estas ventas multimillonarias. Entonces, en base a lo que sí es tangible en este momento, que son los reportes que existen al SRI, en donde lo cuestionable aquí es que no se haya hecho nada cuando un bazar de la noche a la mañana pasa a facturar más de $2 millones, son los indicios que hacen que el Ministerio del Interior diga estos no son hechos aislados, porque recordemos que a la final hay una constante guerra por el territorio, no solo en Guayaquil, sino en toda la región costa y en todo el país, en la sierra también está sucediendo. Y el hecho de que empiecen a haber este tipo de incendios son mensajes entre las bandas, pero también un mensaje a la ciudadanía, porque ya lo decían los presidentes de las asociaciones afectadas, esa es una zona de altísimo comercio en el centro de Guayaquil. Guayaquil es el corazón comercial del Ecuador, entonces evidentemente las afectaciones que hay al resto de comerciantes, ¿qué provocan? Uno, que tengas aún más miedo de denunciar en caso de que haya vacunas o en caso de que sepas quién pudo haber estado inmerso dentro de este, y dos, que evidentemente va ganando un territorio. Entonces esto hay que entenderlo, sí, desde la óptica estatal, de entender que estos no son hechos aislados, pero también desde la óptica del mensaje que esto manda al ciudadano común, de seguirlo atemorizando e inclusive haciéndole ver que el Estado quizás no puede contener, porque lo que están haciendo los GDOs es incluso más grande que las respuestas estatales, y como ciudadano, ¿qué dices? Prefiero callar. Entonces, más bien yo veo el riesgo altísimo en este frente de generar a la ciudadanía aún más miedo. Arturo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Natalie. En muchos aspectos creo que sí puede deberse a un conflicto entre bandas, puede deberse a incluso tratar de disimular ciertos aspectos de un negocio que esté siendo observado, etcétera. Puede también ser un afán de causar conmoción
y de darle más problemas al gobierno. Todo eso puede ser, pero por el otro lado también me pregunto, ¿no? Si es que realmente las instituciones de control, tanto municipales como estatales, están cumpliendo su labor en cuanto a la calidad de las instalaciones que tienen estos edificios, ¿no? Porque sí, o sea, yo reconozco y puede ser que las motivaciones sean otras, pero también puede ser justamente un tema de negligencia o de mal manejo o de ausencia de control que sea la que provoque estas tragedias, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que estar pendientes de eso y observar eso, ¿no? Porque no creo o sea, si es que hay una afirmación de ese tipo, debe haber pruebas, el gobierno tendrá que presentar las pruebas pertinentes de lo que afirma. No lo descarto, pero tampoco puedo descartar por el otro lado que se trate de temas de negligencia o de ausencia de control. Vamos aquí a una pequeña pausa. Esto es Club de Prensa Ecuador. Volvemos enseguida, luego del corte. Según un reciente informe especializado, las organizaciones criminales en el Ecuador están fichando o asignando a mujeres que cada vez se engrosan más las filas del crimen organizado, actividades de sicariato, de trama de lavado de activos, diversificando así sus tácticas de operación en todo el Ecuador. Así se ven involucradas cada vez más las mujeres dentro de un problema social que tenemos, el crimen organizado. Este es un reporte de nuestra cadena Teleamazonas. La creciente implicación de mujeres en actividades delictivas cada vez es mayor, sobre todo en zonas que son claves para el narcotráfico como Manabí. Un reciente estudio del Observatorio de Crimen Organizado da cuenta de que el ingreso de mujeres a las estructuras delincuenciales tiene al menos dos factores y uno de ellos gira en torno al rol de la mujer en las finanzas criminales. Las estadísticas sobre los casos de lavado de activos, hay una mayor representación de mujeres en comparación con otros delitos como delincuencia organizada, extorsión, minería ilegal. Siendo en concreto su papel las que ponen la cara y el nombre para crear empresas fantasmas y así lavar dinero. Es decir, ingresar los recursos sucios en el sistema financiero a través de diferentes tipos de organizaciones. Otro de los factores que se pone en juego para su participación es el liderazgo. La esposa del que era líder de los choneros hasta 2020, ¿verdad? Una organización que tenía una consolidación y una estructura dentro de las prisiones, tenía un rol importante fuera de las prisiones, sobre todo ese vínculo y esas redes que tienes que construir en las calles. Donde no solamente se genera el narcotráfico a gran escala, sino también el micro y el reclutamiento de menores. Uno de los desafíos mayores actualmente en materia de seguridad, sobre todo porque este modelo se comienza a replicar a nivel nacional y desde las estructuras más grandes. Son motivadas especialmente por un alto estándar de vida y muchísimo dinero. Además de ropa fina, lujos, que no podrían hacerlo si no pertenecerían a esas organizaciones criminales. En la investigación también se revela que el ingreso de mujeres a estas actividades ilícitas estaría iniciando en un promedio de edad desde los 12 años y de ahí que podrían ir adquiriendo diferentes responsabilidades desde funciones logísticas hasta la participación de manera directa en actividades delictivas, incluso roles agresivos como el sicariato y la coordinación de operaciones dentro de las redes criminales. Asterix, Ingrid, Teleamazonas. Me acompañan en Club de Prensa Ecuador Natalie Pernet, abogada, analista política, y Arturo Moscoso, analista político. Arturo, esto sí está llamando profundamente la atención. Según el reporte que acabamos de ver, necesidad económica, coerción, búsqueda de poder, a menudo también facilitada por lazos familiares, con líderes criminales, lazos amorosos. ¿Qué se está haciendo para evitar este fenómeno? Para evitar el fenómeno, Ruth, no se está haciendo nada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque somos un país con muy pocas oportunidades de salir adelante, muy pocas oportunidades de tener movilidad social. La realidad de muchísimas de estas personas es que no encuentran otra salida que dedicarse al crimen. No con esto estoy justificándolo, pero pasa muchísimo en un país que es carente de oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Entonces, mientras eso no cambie, no vamos a poder
quita de raíz el problema, porque hablábamos en los otros segmentos, ¿no es cierto?, el tema de la lucha contra el narcotráfico, la violencia, el crimen transnacional, etcétera. Pero esa lucha no va a tener efectos perdurables en el tiempo si es que no se cambia también las condiciones sociales de la gente que configura esas bandas que son los que cometen los delitos. Y dentro de esas bandas y dentro de esas estructuras criminales, por supuesto que están mujeres que buscan, ¿no es cierto?, también oportunidades, quizá no de la misma forma en que los hombres, quizá más como prestar su nombre o como camuflar ciertas operaciones, más que como directo ejercicio de la violencia, aunque también debe haber también mujeres que estén involucradas en eso. Pero en general, un tema más allá del sexo, del género, es un tema que pasa por la ausencia de oportunidades que tiene este país, lamentablemente, y que pues vuelca a la gente a estas actividades ilícitas sin querer justificarlos nuevamente, ¿no? Claro, porque este es un problema, no se justifica para nada el crimen organizado. Ya lo tratábamos aquí alguna vez en Club de Prensa Ecuador, pero sí llama la atención estos nuevos agentes que están sirviendo a este problema grande que tenemos en el Ecuador, la inseguridad. Ya no solo antes se hablaba de pandillas, ahora se habla de crimen organizado, perfectamente organizado, reclutando a niños, a niñas, a menores de edad, afuera de los establecimientos educativos. Total, qué oportunidades, como lo ha dicho Arturo, se me ofrece sin tratar de justificar absolutamente nada, pero a veces ven esta organización o este sometimiento a actividades delictivas como una puerta de salida ante tanta pobreza, angustia, economía mala, desestabilidad política que también vivimos. Natalie, en el caso de las mujeres, ¿qué está pasando también con este fenómeno que llega a sumar una preocupación adicional dentro de un entorno familiar? Bueno, Ruth, es importante entender que el crimen organizado siempre ha reclutado mujeres de distintas edades, es decir, ha reclutado niñas, ha reclutado jovencitas y ha reclutado mujeres. Otra cosa es que por fin se está visibilizando esto. De hecho, Inside Crime hace menos de 4 meses ya reportaba que no solo en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, la población carcelaria de mujeres superó el 50% de crecimiento en la última década. ¿Por qué? Porque eran utilizadas, digamos, para los roles más fusibles, para ser mulas, para ser cocineras, para hacer microtráfico. Entonces era en donde era muchísimo más fácil que sean atrapadas. Ahora, no se puede pensar en el narcotráfico sin entender la otra cara de la moneda del narcotráfico, que es la trata de personas. Entonces, las mujeres siempre estuvieron en el crimen organizado, pero quizás mucho tiempo estuvieron invisibilizadas o silenciadas. ¿Por qué? Porque estaban dentro de la trata, porque por el hecho de que tienen las niñas, y de hecho por eso también se hace el reclutamiento de menores, porque tienen mayor motricidad con la fragilidad de sus manos, están dentro de las cocinas de narcotráfico. Segundo, como las autoridades sospechan menos de las mujeres por el hecho del género, son aquellas a quienes se les pone de testaferros, a quienes se les pone en el microtráfico y a quienes inclusive se les manda a traer nuevas personas para que caigan dentro de estas redes. ¿Cómo empieza en el Ecuador a hablarse y a destaparse esto? Justamente con lo que te comentaba de este hecho sucedido en Mocolí, a través del cual se empieza a hablar de las mal llamadas novias del narcotráfico o coloquialmente conocidas como las muñecas de la mafia, que son esta punta del iceberg en donde ya ves la opulencia tan mediata, ¿no? O sea, porque todo eso va a terminar con tu vida de por medio, pero detrás hay una cadena de violencia que apenas y se está empezando a hablar. Y como decía Arturo, evidentemente si es un Estado que no ofrece garantías, pues por supuesto que sin avalar terminas cayendo en estas redes. Recordemos que en los sectores de mayor vulnerabilidad social es en donde más las niñas son reclutadas desde muy chiquitas. Es más, probablemente muchas de ellas ni siquiera tuvieron la capacidad de decir yo quiero pertenecer, yo quiero ser, sino que desde niñas ya fueron reclutadas y claro, terminan su edad de ser útiles para la trata y pasan a ser ¿qué? Testaferros. Ya.
Natalie, vamos aquí a un pequeño corte comercial, volvemos enseguida. Terminamos aquí Club de Prensa Ecuador. Enseguida viene una actualización de los hechos internacionales de la mano de Hugo Vecino en NTN 24. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Natalie Pernet, abogada, analista política. Gracias, Natalie. Y también a Arturo Moscoso, analista político. Un gusto haber tenido a mis dos compatriotas aquí en este espacio en el canal de las Américas NTN 24. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.